Un ascensor sube con una rapidez constante de 2,5 metros sobre segundo. Del techo del ascensor, a 3 metros del piso, un tornillo de 5 gramos de masa se afloja y cae. Queremos saber cuánto tarda en llegar al piso del ascensor. La rapidez del tornillo justo antes de tocar el piso según un observador en el ascensor y según un observador parado en uno de los pisos del edificio. Nos dicen que el ascensor desacelera y se detiene pasado 5 segundos. Halle la magnitud, dirección y sentido de la fuerza de inercia que siente el tornillo. Identificamos 3 cuerpos o sistemas: el tornillo, el ascensor y el edificio. El tornillo se mueve respecto al ascensor, el ascensor se mueve respecto al edificio. Edificio y tierra son sistemas equivalentes. Conocemos la rapidez del ascensor respecto al edificio. Sabemos la altura inicial del tornillo respecto al suelo del ascensor. Y la masa del tornillo. Importante en la tercera pregunta. Y que la rapidez del tornillo respecto al ascensor, inicialmente vale 0 porque se afloja y cae. Nadie lo ha impulsado ni nada. Quieren el tiempo en caer. Su rapidez para 2 observadores. Y la fuerza de inercia. Veamos la situación. Recuento de móviles. Tornillo. Ascensor. Edificio, todo bien. Veamos la situación respecto al sistema edificio. El ascensor sube mientras el tornillo cae. La velocidad del tornillo en este sistema es la del tornillo respecto al ascensor más la del ascensor respecto al edificio, según nuestra relación vectorial. Inicialmente, esta se anula. Así que al principio el tornillo se mueve a la rapidez del ascensor. Desde este sistema, tenemos una suerte de encuentro entre 2 móviles. El piso del ascensor y el tornillo deben estar a la misma altura cuando se encuentran. Si suponemos que el piso del ascensor estaba inicialmente en y igual a 0, su ecuación de movimiento es la de un rectilíneo uniforme a 2,5 metros sobre segundo, ya que esta es la velocidad del ascensor respecto al edificio. En cambio, el tornillo hace una caída libre desde 3 metros de altura con la velocidad inicial que determinamos antes. Esto se reduce a esta relación. Y el tiempo a esto. Obtenemos 0,77 segundos. Cambiemos de sistema a uno más razonable. ¿Cómo se ven las cosas desde el ascensor? Dentro del ascensor, no se percibe al ascensor subir, es el edificio quien baja a 2,5 metros sobre segundo. Un observador en el ascensor ve al tornillo simplemente hacer una caída libre. Hasta el suelo. Desde el reposo. Sustituimos y obtenemos el mismo resultado. Como ven, la escogencia de sistema solo incide en el planteamiento, el tiempo es el mismo. Para conseguir la rapidez del tornillo necesitamos el tiempo de la pregunta anterior. Como hizo una caída libre desde el reposo dentro del ascensor, buscamos esa velocidad final. Es menos 7,7 metros sobre segundo. Entonces la rapidez es 7,7 metros sobre segundo. El módulo. Para llevar esta velocidad al otro sistema volvemos a nuestra relación vectorial. Sustituimos las velocidades. Y obtenemos menos 5,2 metros sobre segundo. La rapidez en este sistema es más lenta que en el otro, ya que el observador en el edificio ve el movimiento compuesto del ascensor subir mientras el tornillo baja. Finalmente, pasamos al dominio de la fuerza de inercia. El ascensor frena hasta detenerse, lo que lo convierte en un sistema no inercial. Veamos qué aceleración tiene. Para el ascensor se cumple que. Entonces la magnitud de la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza de inercia es la masa por la aceleración del sistema no inercial. Luego de llevar la masa a kilogramos vemos que la fuerza de inercia es de apenas 0,0025 newton. Como el ascensor sube frenando, su aceleración apunta hacia abajo. Entonces la fuerza ficticia es vertical hacia arriba. Sigamos. Y un plano inclinado de 25 grados y sabiendo que, los coeficientes de roce estático y cinético entre m⁻1 y el plano inclinado son 0,4 y 0,15 respectivamente. Halle. Valor mínimo de la masa m⁻2 para que el sistema no se mueva. Cuidado. Después, se coloca una masa m⁻2 de la mitad del valor obtenido en la pregunta anterior.
¿Cuánto valen las magnitudes de la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda? Y por último, una pregunta de cinemática. Conocemos una masa y un ángulo. Coeficientes de roce. ¿Quieren una masa en particular? Sabemos que en la pregunta 1 está en equilibrio el sistema, en la segunda no lo está. Aceleración, tensión y tiempo en que efectúa un desplazamiento particular desde cierta rapidez inicial. Veamos la situación. Empecemos por plantear los diagramas de cuerpo libre. Para la masa m⁻1 tenemos peso con estos ángulos dado que el ángulo del plano inclinado vale 25 grados con la horizontal, normal y tensión. De momento, vamos a saltarnos la fuerza de roce. La masa m⁻2 solo tiene peso hacia abajo y tensión. La misma tensión que siente la otra masa. Nos piden una masa mínima. Imagine por un momento en qué dirección se movería el sistema si colocara una masa m⁻2 realmente pequeña. De 1 miligramo, por ejemplo. El sistema haría esto. La masa pequeña sube y la del plano va hacia su izquierda. No queremos esto, queremos que no se mueva. Así que pondremos una masa pequeña pero no tan pequeña. Entonces, esta es la intención de movimiento y, por lo tanto, la fuerza de roce estática va en esta dirección. Entonces nuestras ecuaciones quedan así, siguiendo la primera ley de Newton. Queremos la masa m⁻2 que aparece en la última ecuación. Pero no tenemos la tensión, así que trabajaremos la primera ecuación. En primeras. Tomaremos el valor máximo de la fuerza de roce estática que es mi cinético por la normal. Sacando la normal de la segunda ecuación queda esto. Ahora despejamos la tensión de la última ecuación. Y luego, vamos a sustituir todo en la primera suma de fuerzas. Tenemos esto. Nos queda esto otro. Cancelamos G por estar multiplicando todos los términos. Ahora, pasamos al otro lado todo lo que no es la masa importante. Y sacamos factor común. Este es el resultado. Evaluamos. Obtenemos 3 kilogramos. Esta es la masa más pequeña que se puede colgar sin que se mueva. Si colocáramos una de 2 kilogramos se movería por estar debajo de este valor, por ejemplo. Ya que el roce estático no puede aguantar más a la masa m⁻1. Pero ¿qué habría pasado si nos hubiésemos equivocado en nuestro análisis inicial? Habríamos terminado con la masa máxima. Supongamos que del lado derecho colgamos una masa muy grande. El sistema se movería así. Ahora bien, ¿qué tal si la masa es grande pero no tan grande? Trata de moverse en esa dirección, pero no puede. Al tener esta intención de movimiento veamos que cambia. La fuerza de roce estática cambia de sentido. Y en la suma de fuerzas. Cambia de signo. Siguiendo la cadena de despejes, esto hace que la masa al final tenga una suma, en vez de una resta. Evaluemos. 39,25 kilogramos es lo más grande que podemos colgar del lado derecho. Entonces, si ponemos una masa m⁻2 entre 3 y 39 kilogramos el sistema permanecerá en equilibrio, ya que el roce estático puede sostener las masas en su sitio. Volvamos al problema original. Colocamos una masa de la mitad del valor, es decir de 1,5 kilogramos. Como es más pequeña que lo que puede tolerar el roce estático, el sistema se moverá de la manera ilustrada. No hay que demostrarlo ya que sabemos que lo menos que podemos colgar es 3 kilogramos. En esta pregunta, el sistema está en movimiento. Cambiamos roce estático por cinético y llamamos a la segunda ley de Newton. La masa 1 se mueve hacia la izquierda según su diagrama de cuerpo libre y la masa 2 sube. Multipliquemos la primera ecuación por 1 para que la tensión se haga negativa y se vaya el menos de la segunda ley. Al sumar esta ecuación con la última, queda esto. Agrupando términos y pasando la suma de las masas dividiendo resulta que posee la estructura habitual de una aceleración. Las fuerzas que hacen que se muevan menos las que tratan de evitarlo entre la suma de las masas. Sustituimos. Obtenemos esta magnitud de la aceleración. Para la tensión tenemos dos alternativas. Una es de la suma de fuerzas en X. Otra por la suma de fuerzas en Y. Por cualquier camino, la fuerza es 18,74 newton.
Finalmente, para saber cuánto tarda la masa 2 en subir desde cierta velocidad planteamos la ecuación de movimiento. Juntamos todo del lado izquierdo. Observe que la resta de las alturas es el desplazamiento. Ese es nuestro dato, nos dicen que sube 7 metros, no nos especifican desde dónde. Sustituimos. La aceleración de la masa es la que conseguimos en la pregunta anterior. Mediante la resolvente obtenemos dos tiempos. Nos quedamos con el positivo y damos por terminado el problema. Sigue un problema de fuerza variable. Nos dicen que una fuerza de 100 Newton actúa sobre un cuerpo produciendo un movimiento horizontal hacia la derecha en las siguientes condiciones. Los primeros 4 metros la fuerza forma con la horizontal un ángulo de 60 grados, los 6 metros siguientes forma un ángulo de 45 grados y los 10 metros restantes, la fuerza es horizontal hacia la derecha. Aquí está la masa que siente la fuerza. Veamos cómo se ve la gráfica de la fuerza en función del desplazamiento en el eje horizontal. Estos son los puntos inicial y final. Esta es nuestra escala. El cuerpo se desplaza sobre esta línea punteada. Inicialmente, la fuerza hace un ángulo de 60 grados. 100 Newton es el módulo de la fuerza y 60 grados es su ángulo con el desplazamiento. Para hallar la componente X de la fuerza buscamos el cateto adyacente, que sería la fuerza por el coseno del ángulo con la horizontal. 100 Newton por coseno de 60 grados es 50 Newton. La fuerza es constante durante los primeros 4 metros. Por cierto, en este problema no importa si se asume que la fuerza hace un ángulo de 60 grados hacia abajo o hacia arriba, la componente X de la fuerza y el trabajo van a dar lo mismo por la paridad del coseno. Al siguiente intervalo el ángulo es 45 grados. 100 Newton por coseno de 45 grados es 70,7 Newton. Por último, la fuerza es horizontal. Es decir, el ángulo es 0 y la fuerza en X es la totalidad de los 100 Newton. Para determinar el trabajo total, podemos utilizar la gráfica de la pregunta anterior o la fórmula de trabajo, dará lo mismo. Como la fuerza cambia 3 veces, sumaremos los trabajos de 3 intervalos. El trabajo es la magnitud de la fuerza que es 100 Newton siempre por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Al sustituir queda esto, que resulta en un trabajo de 1624,26 julios. Finalmente, la potencia es trabajo entre tiempo. Dividimos lo obtenido antes entre 25 segundos. La potencia desarrollada fue de 64,97 vatios. Vamos con el problema de dinámica circular. Una excusa más para hacerle bullying a Pac-Man. Recuerden que Pac-Man es un profesional, no introduzcan personas o mascotas en lavadoras, es extremadamente peligroso. En el tambor de una lavadora de 45 centímetros de diámetro se coloca una carga de ropa sucia de 10 kilogramos. Por tratarse de ropa delicada, configura el equipo para que dé 600 vueltas por minuto. Halle la magnitud de la fuerza centrípeta que actúa sobre la ropa cuando la lavadora está encendida, considerando que, al rotar la ropa queda contra la pared del tambor. Del diámetro vemos que el radio de la lavadora es 0,225 metros. Tenemos la masa del cuerpo. Y el tiempo en dar un cierto número de vueltas. Nos piden la fuerza centrípeta de modo muy general. No confundirse con la fuerza normal. Al ser la fuerza centrípeta y no la normal es indistinto tener una lavadora en horizontal o en vertical. Vamos a encender el equipo. La suma de fuerzas a lo largo del radio o fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. No conocemos la rapidez. Pac-Man, ¿estás bien? La rapidez es distancia entre tiempo. La distancia en una circunferencia es su perímetro 2pi por el radio entre el periodo que tampoco tenemos. Pero sabemos que el periodo es tiempo en dar n vueltas entre n, o lo que es lo mismo, 60 segundos entre 600 ya que da 600 vueltas en 60 segundos. El periodo es 0,1 segundos. El valor exacto de la rapidez es 9pi entre 2 metros sobre segundo. Que al evaluar en la ecuación de arriba, nos da una fuerza de 8.882,64 Newton. Y este apenas es el ciclo delicado. ¿Imaginan con qué violencia gira en los otros modos empleados para lavar ropa más fuerte?
Una fuerza de 8000 Newton equivale a tener 800 kilogramos encima de ti o que te caiga un caballo encima. No suena nada bien. Por último, el cuerpo de masa 222 gramos comprime el resorte de constante de rigidez 900 newtons sobre metro y solo hay roce en el tramo L. La masa se suelta y supera la montaña de altura h medios viajando con una rapidez de 9 metros sobre segundo y se detiene a una altura h sobre el plano inclinado. Veamos la masa en acción. Fijemos algunos puntos de interés. Nos dijeron que la masa partía del reposo. Y nos dieron qué tan rápido iba en el punto más alto de la montaña. Sabemos que se detiene en el punto C. Se desea. Compresión del resorte en centímetros. Valor del coeficiente de roce cinético entre la masa y el tramo L. ¿Cuántas veces puede el cuerpo cruzar el tramo L de extremo a extremo? Comencemos planteando las tres energías mecánicas. En el punto A, solo hay potencial elástica. Una incógnita. En el punto B hay cinética y potencial gravitacional. En C, solo potencial gravitacional. Entre los puntos A y B no hay nadie que robe o dé energía a la masa. Así que la energía mecánica se conserva. Sustituimos nuestras energías. Queremos delta X, pasamos la K y el 2 al otro lado. El 2 se cancela con el 1 medio de la energía cinética y con el 1 medio de H medios. La K queda por fuera. Al evaluar y sacar la raíz resulta en 0,1798 metros, o 17,98 centímetros. La última pregunta tiene dos partes, vamos con la primera. Valor del coeficiente de roce cinético entre la masa y el tramo L. Este coeficiente aparece en el trabajo que hace la fuerza de roce cinética en el tramo L. A partir de la fórmula, el trabajo es la magnitud de la fuerza por L por el coseno de 180 grados. En resumidas cuentas, esto. En este punto ya no tenemos incógnitas en las energías mecánicas, eso nos da más flexibilidad para trabajar. Tenemos dos opciones. Considerar la diferencia de energías entre los puntos A y C. O entre los puntos B y C. En cualquier caso, la masa debe pasar por el roce para llegar al punto C. En el primer caso, nos da esto. Despejamos el coeficiente de roce cinético y queda esto. Esta fórmula es adimensional, porque las unidades son longitud entre longitud. Por otro lado, tenemos esto. Parece más largo pero se nos van a simplificar muchas cosas. Observen que las dos energías potenciales tienen mucho en común. MGH menos MGH medios es MGH medios por supuesto. Además, todos los términos están multiplicados por la masa, la podemos cancelar. Luego de dividir entre G queda esto. Ahora dividamos entre L y multipliquemos por menos. Queda esto, también adimensional. En lo personal, prefiero la segunda opción por dos razones. Una es que con el segundo método podremos conseguir el valor exacto de mi cinético, en la otra opción delta X es un decimal que redondeamos, esto disminuye la calidad del resultado a menos que estén utilizando la función de su calculadora que guarda el resultado de la parte anterior. Y segundo, la segunda manera solo depende de los datos del problema. Imagine que le dio mal delta X y sustituye ese valor malo arriba, le da mal el coeficiente. El coeficiente del problema es 0,3875. Por último, ¿cuántas veces puede el cuerpo cruzar el tramo L de extremo a extremo? Sabemos que inicialmente la masa dispone de 14,541 julios al evaluar los datos en la energía mecánica en A y B. Por otro lado, el trabajo del roce es de menos 3,441 julios. Esta es la energía que el roce le roba a la masa cada vez que pasa por el tramo L. Para ilustrar la vida de la masa hagamos lo siguiente. Estos botones verdes son sensores que miden la energía mecánica de la masa cada vez que pasa sobre ellos. En este momento la masa va de ida, hemos pausado el movimiento para poner los sensores. El tiempo volverá a correr en 3, 2, 1, acción. La masa sube por el plano y regresa por donde vino. Al salir del tramo,
Ha perdido algo de energía pero mantiene la esperanza y logra cruzar la montaña y rebotar. Solo que como ha perdido energía ahora viaja más lento y apenas puede subir por el plano. Pierde más energía y ya no puede subir la montaña. Se queda allí. Con los 0,777 julios restantes no puede cruzar el tramo una vez más. Contaron cuántas veces cruzó la masa. Una manera matemática de determinarlo es esta. Si la masa tiene esta cantidad de energía, ¿cuántas veces, léase n, puede pagar los 3,441 julios que le quita el roce? Al despejar n vemos que 4,23 veces. En total, pasó 4 veces de extremo a extremo y la quinta vez ya no tenía suficiente energía para pagarle al roce el peaje y se quedó por el camino. Hemos completado el examen.